Hola, es un gusto el poder saludarte, el poder extender la gracia del Señor a través del conocimiento de su palabra, para que cada día nuestra vida se transforme. Cada día nuestra vida tenga un proceso de cambio. Bendigo tu vida y doy gracias al Señor y le pido que nos bendiga a través del conocimiento de su palabra, del análisis de la palabra del Señor, de la Biblia. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar, escudriñar, aprender a través de la Escritura. Te pedimos, Señor, que permitas, Padre, que nuestra vida sea edificada, que tú nos des el crecimiento, Señor, pero que sobre todo, Padre, nos permitas hacer tu voluntad para que manifestemos, Señor, tus obras, manifestemos tu naturaleza. Gracias porque a través de Jesucristo nos permitiste, Señor, establecer esta nueva relación contigo. Gracias por esa oportunidad. A ti te damos gloria, honra y alabanza. Amén. Y en esta ocasión titulé esta plática como No todo el que me dice Señor. Y el tema que desarrollaremos es el Espíritu Santo, promesa para los creyentes. La base bíblica que estaremos estudiando está en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21. Dice la palabra del Señor: Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si somos creyentes en Cristo, debemos invocar su nombre siempre. En toda nuestra vida, en toda nuestra experiencia existencial, debemos manifestar e invocar el nombre del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 21, que leímos con antelación, nos dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. También en las Escrituras nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso tenemos que estar evidenciando, invocando el nombre del Señor, pero también cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. Y es a través del conocimiento de su palabra que esto sucede. Tú y yo tenemos la oportunidad de formar en nuestras generaciones la identidad que Dios nos restauró a través de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, versículo 39, nos dice así la Escritura: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Seamos por ello diligentes, cumpliendo nuestras tareas, estando muy atento, poniendo en actividad
todas nuestras capacidades y nuestros dones. Fomentemos una relación espiritual con el Espíritu Santo para que nos dé gracia y nos dé dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 12, nos habla la palabra de Dios así: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El punto número 1 que trataremos se refiere a esto. El Espíritu Santo trabaja con nosotros para que desarrollemos nuestra perfección. En Romanos capítulo 8, versículo 26 al 31, nos dice la Escritura de esta forma: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña a los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El conocimiento de la voluntad de Dios, que es a través de la palabra, de su palabra, nos permite el tener la certeza que cuando nos acercamos a Él y lo invocamos, Él nos escucha. Establecemos así una relación personal con Él, al poder conocer cuáles son sus propósitos, por los cuales tú y yo podemos ser llamados por Él. Así es que seamos diligentes y procuremos poner en actividad nuestros dones, y los dones nos los da el Señor. Punto número 2. El Espíritu Santo quiere manifestar a Cristo en sus discípulos. En Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 9, nos dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entrando con ellos en el templo, andando,
y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. En Hechos capítulo 4, versículo del 8 al 10, nos dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Sin duda alguna, dice la palabra del Señor, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y seremos testigos. No seremos los productores de ese poder maravilloso. Somos testigos que a través de nosotros el poder de Dios se manifiesta y podemos ver sus maravillas. En esta ocasión, el poder de Dios sanó a ese cojo y él pudo alabarle, pudo estar firme, lo que nos representa el que los discípulos lo hayan levantado y sus pies y sus tobillos y sus rodillas y cada uno de los elementos que forman sus piernas se afirmaron. Es que en el Señor tú y yo, cuando nos ponemos en su presencia, cuando le recibimos, cuando lo consideramos, nosotros estaremos firmes en Él. Así es de que cumplamos nuestro propósito, nuestro llamado, así como Pedro y Juan lo hicieron. Cumplamos, tú y yo tenemos el llamado para hacer señales y prodigios. Dijo Jesucristo: cosas mayores harán de las que yo hice. Así es que nuestra convicción debe de estar en que el Señor respalda a los que hacen su voluntad. Punto número 3. El Espíritu Santo se nos da a los creyentes como un sello de la promesa de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, nos dice la palabra de Dios así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Dios restaura al que cree en Cristo y nos hace el templo del Espíritu de Dios. Dice la Escritura: ¿o no sabéis que somos el templo del Espíritu de Dios? En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, nos dice así la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La función del templo es ofrecer a Dios gloria y alabanza. Por lo tanto, si nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, tú y yo tenemos que estar manifestando la gloria de Dios en nuestra vida y otorgándole, dándole a Él alabanza, reconocimiento. Para eso fuimos creados. La evidencia de que una persona es creyente es que anhela y pide a Dios le dé el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 11, versículo 13 nos dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La vida cristiana consiste en cancelar nuestra voluntad y actuar cotidianamente haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que menguar, tú y yo, para que Él crezca en nosotros, para que nosotros manifestemos y hagamos su voluntad. Tú y yo hemos sido creados, como le dije hace un rato,
para alabanza y gloria de nuestro Dios. En Juan capítulo 14, versículo 24 y 26 nos dice así: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos un ayudador. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos a un ayudador que es el Espíritu Santo. Él nos ayuda en toda nuestra debilidad y Él nos permite presentarnos a Dios correctamente. Gracias por el Espíritu Santo, si es que lo dejamos habitar en nosotros, porque Él nos hace aceptos para nuestro Dios. Así es de que procuremos día con día que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, teniendo un templo, teniendo una casa limpia para que Él habite, porque Él es santo. Así como nuestro Dios nos dijo que Él es 3 veces santo, 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 el Espíritu de Dios nos santifica. Por eso es que tenemos que estar relacionándonos con Él día con día. En conclusión, el punto número 1, si somos creyentes en Cristo, debemos invocar su nombre siempre, en toda nuestra vida, en toda nuestra existencia. El punto número 2, el Espíritu Santo trabaja con nosotros para que desarrollemos nuestra perfección. La palabra de Dios dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Por eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en todas nuestras debilidades y Él nos permite crecer también en el conocimiento de nuestro Señor. Punto número 3. El Espíritu Santo quiere manifestar a Cristo a través de sus discípulos, a través de ti y de mí. Por eso es que tenemos que ir conociendo la voluntad de Dios, para que cuando nos acerquemos a Él a pedirle algo, estemos seguros que el Señor, como está comprometido con su palabra, es donde manifiesta su voluntad, nosotros tengamos la certeza que Él cumplirá todo lo que le pidamos. Punto número 4. El Espíritu Santo se nos da a los creyentes como un sello de la promesa de Dios. Tiene que ser evidente en nuestra vida. Tenemos que dar frutos de acuerdo a la naturaleza que ahora tenemos, que es una naturaleza espiritual. Por eso es que desechemos estar viviendo, estar participando de las obras de la carne, porque ya tenemos ahora al Espíritu de Dios y tenemos que manifestar los dones de nuestro Dios. Padre, gracias porque a través de este análisis de tu palabra nos dejarás crecer. Y Padre, se nos queda muy claro que no todo aquel que te dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Tenemos que invocar tu nombre, pero sabiendo que manifestamos, Señor, tus obras, que manifestamos los frutos, que damos frutos dignos de arrepentimiento, Padre. Gracias. Te pido que bendiga, Señor, a todo aquel que escuche esta palabra, que le permita, Señor, que sea un instrumento este tiempo de lectura para que su vida sea transformada. A ti damos gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús y damos gracias por tu Espíritu Santo, porque permites que Él habite en nosotros. Ahora somos llamados tus hijos. Gracias, bendito Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.